Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a leer un versículo bíblico. Se encuentra en San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Leemos la bendita y fiel palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo, y decimos un fuerte Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, añade bendición a esta palabra. Señor, unge esta palabra. Señor, que esta palabra traiga abundante bendición a nuestras vidas. Señor, bendícenos en esta noche a través de tu consejo. Y te ruego que uses mis labios para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Bendiga el hermano Lex, el hermano Carlos, hermano Damián, hermano Robert, hermano Silvio, hermano Luis, el hermano Ariel, que no ha podido venir, creo que mi esposa está enferma en el hospital. ¿No sabe? La vamos a operar. Ya le dijeron ya. Hoy ya le dijeron. ¿Y qué tal el papeleo? ¿Cómo está? Ajá, en antes medio conversamos y me dijo que en 15 días creo que tenía aquí no sé qué hacer, sí. Ahorita en eso. Bueno, vamos a estar orando por esta situación. Si Dios, pues, su voluntad permite, pues, gloria a Dios. Y si la voluntad de Dios es sanar, hermano, y poner vesícula nueva, ya tiene el poder, así que vamos a orar. Por eso no está nuestro hermano Ariel, ya andaba por allá. Amén. Por eso voy a grabar, pero no para todos, solamente para el que no viene, por algún motivo. Una vez el hermano Damián me toca de guardia y no pudo llegar, pues ahí le enviamos el video para que no se pierda ninguna clase. Quizás alguno de nosotros, algo puede pasar de suma urgencia, ¿verdad? Entonces, no, ahí el pastor graba y me lo envía, mejor no voy. Entonces eso lo ve Dios. Amén. Vamos en esta noche, hermano, a la tercera enseñanza, que tiene como título ¿qué dice ahí? Los peligros de servir descuidando nuestra vida espiritual. Ese es el tema general de esta enseñanza. Los peligros de servir descuidando nuestra vida espiritual. Durante estas tres enseñanzas, una de hoy, hemos estado hablando mucho del servicio. ¿Alguien se recuerda el tema pasado? ¿Cuál era el tema pasado? Requisitos necesarios para servir a pecadores. El punto número 1, ¿cuál fue? El llamado a soportar en amor. El segundo punto,
ministró, Dios nos habló, y de cómo un servidor, de cómo un siervo de Cristo tiene que tener estos requisitos para poder servir. Quien no tiene estos requisitos no va a poder servir como Dios demanda. En esta noche vamos a ver este tema: los peligros de servir descuidando nuestra vida espiritual. ¿Quiénes serían en este caso los que más espiritualmente hablando tienen que estar arriba? ¿Los líderes o los creyentes? ¿A quién se le demanda o a quién se le exige más santidad, compromiso, responsabilidad, vida de oración, vida de la palabra? ¿A un líder o a una ovejita? A un líder. Muchas veces se llega a pensar como ovejita que el líder o el pastor tiene mucha vida espiritual, porque es el líder, porque es el pastor. Es decir, el pastor tiene que orar más, el pastor tiene que estar metido más con Dios, el pastor tiene que ayunar, el pastor tiene que estar más consagrado, porque es el pastor, es el hombre de Dios. Y por lo consiguiente, el pastor se ha armado un grupo de líderes que, hermano, también le enseña esa misma visión de poder también ser hombres y mujeres de oración, que tengan intimidad con Dios, porque no se puede servir a Dios de una manera eficaz si no hay comunión con Dios, si no hay una relación con Dios. Entonces, Dios, hermano, en su misericordia nos escoge porque mediante el tiempo se han dado frutos, y esos frutos son evidentes. Ahora, como siervos, como servidores, nosotros estamos llamados a servir. Pero el servir tiene muchas veces peligros. Porque si no servimos metiéndonos con Dios, podemos llevar a descuidar nuestra vida espiritual. Y si un líder o un pastor está descuidado espiritual, imagínense los peligros que pueden venir para él, para su familia, su matrimonio y para toda la iglesia. Si un líder está descuidado espiritualmente, el peligro, hermano, que puede venir para su vida, primeramente, y recuerden que el pecado salpica para todos lados, porque un descuido espiritual, ¿para dónde lleva? ¿Nos lleva a la victoria? ¿Nos lleva al triunfo? ¿A dónde nos lleva el descuido espiritual? A la ruina, a la desgracia, al pecado. Entonces, tenemos que estar conscientes que el servir a Dios no nos hace exento de que podamos descuidar nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque si como líderes descuidamos nuestra vida espiritual, todo lo vamos a hacer mal. Todo lo vamos a hacer en la carne. El consejo será mal. Y cuando un líder, un pastor, está descuidado espiritualmente, ya no ora, ya no busca a Dios, ya no se mete con Dios, no tiene vida espiritual con Dios, hermano, es un peligro, porque está jugando con fuego. Y el que juega con fuego se va a quemar y se va a arder, ya que el pecado no solamente va a desgraciar su vida, va a desgraciar su familia, su matrimonio. Y los pecados más comunes que, hermanos, suelen suceder en los líderes, se los conoce como las 3 F: falda, fortuna y la otra. Faldas, fortuna, ¿no? Faldas, hablamos todo lo que es inmoralidad, el adulterio, o un líder que no se ha casado, la fornicación. Fortuna, hablamos de la avaricia, del amor al dinero,
de no dar las cuentas, de no llevar las cuentas claras. Idolatría. 3F. Fama, fortuna y faltas. La fama tiene que ver con todo lo que es vanagloria, porque el hecho de ser siervo vas a ser un vaso, un instrumento que Dios te va a usar. Y yo no sé a dónde Dios lo pueda llevar. Y Dios lo puede llevar a lugares de honra donde su vanagloria puede crecer. Entonces, los 3 peligros de un líder o de un pastor, de alguien que sirve, son las 3 F. Faldas. Esto tiene que ver con la inmoralidad. ¿Cuántos casos usted ha escuchado de grandes hombres de Dios, de líderes, de evangelistas? ¿Cuántos casos? La otra es fortuna. Fortuna dije, ¿no? Que tiene que ver con dinero, con amor al dinero. Es decir, avaricia. Avaricia. Y la otra F, la fama, que tiene que ver con vanagloria, orgullo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que como siervos de Dios, nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, será que estamos exentos a esto? ¿Será que esto de aquí no nos puede tocar? ¿Será que esto de aquí, hermano, estamos inmunes a esto? La verdad es que no. Esto de aquí puede sucedernos. Y le ha sucedido a grandes hombres de Dios. Por esto. Escúcheme bien. Se puede servir a Dios estando descuidado espiritual. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede servir a Dios estando descuidando espiritualmente? Sí, pero con la carne. Sí se puede servir a Dios. Tú te puedes parar en un púlpito y predicar. Te puedes parar aquí y enseñar. Tú te puedes parar en una calle y traer un mensaje, un sermón evangelístico y ver las almas que pasan a arrepentirse. Puedes ver incluso puedes ver demonios siendo echados fuera por el poder de Dios. Incluso te doy más, puedes ver enfermos sanados y que Dios te usó estando descuidado espiritualmente. Escuchen bien, estando descuidado espiritualmente no es lo mismo a estar en pecado. ¿Sí me doy a entender? Porque el que está descuidado espiritualmente es que todavía no ha pecado, pero para allá va. Para allá va. El que está descuidado espiritualmente va para allá, para la desgracia, para la ruina. Pero en su servicio, él puede estar sirviendo y puede estar ocupado y en la obra de Dios, y por aquí, y por allá, y predicando. Pero su vida espiritual con Dios, no hay nada, está vacía. Porque tú puedes traer un sermón, predicar la palabra de Dios, sin haber estado pasando tiempo con Dios. Imagínense cuántos pastores y líderes que tienen un bagaje de conocimiento y que, hermano, cogen la Biblia y dan buenos sermones, buenos mensajes, pero por dentro están así, están descuidados. Y eso no lo nota mucho el pueblo cuando te ve bien a ti. Pero Dios sí sabe. Y tú, es decir, la persona que está descuidada, también lo sabe. Y como líderes, como pastor, hermanos, el descuido puede llegar. Y el descuido, hermano, no podemos nosotros dejar que se aloque. Hay que reprenderlo, hay que echarlo afuera,
porque el descuido lleva a la muerte espiritual. Lo que le ha pasado, por ejemplo, ustedes escucharon hablar de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, un predicador norteamericano, hermano, tremendo. Un hombre de Dios tremendo. Hermano, cuando se destapó su pecado, llevaba 7 años predicando, llevaba 7 años en campañas. Y hermano, estaba viviendo en pecado. El pecado de ese hombre fue de que, hermano, una mujer, pagaron por una mujer prostituta para que se acostara con él. Y ese hombre cayó en un hotel. Pero al reventar su pecado, hermano, fue después. Y él seguía sirviendo, él seguía predicando, él seguía enseñando, él seguía, hermano, estando. Y antes de eso ya estaba descuidado. Porque nadie peca de la noche a la mañana. Nadie está en pecado, hermano, estando hoy viviendo en santidad y mañana no. El que cayó en pecado es porque ha venido arrastrando un descuido espiritual. Ya no ora, ya no congrega, y si congrega, ya no tiene pasión por congregar, ya no adora como hermano Dios demanda, ya no lee la Biblia, hermano, las cosas que antes le parecían malas, ahora le parece que no son tan malas, solo pasa metido, hermano, en el celular mirando cosas mundanas que le están alimentando a su carne, y así va sucesivamente, hasta el punto que, hermano, el pecado no viene a tocar la puerta de su corazón. Porque cuando alguien está descuidado espiritualmente, ellos mismos corren tras el pecado. Van a buscar el pecado. Entonces la pregunta es, ¿se puede servir a Dios estando descuidado? Sí se puede. ¿Es peligroso? Terriblemente peligroso. Y eso vamos a hablar. Porque ustedes van a servir. Van a servir en la obra, van a servir a otros. Y usted, hermano, tiene que estar consciente de que esto es espiritual. De que tenemos que buscar a Dios. De que los líderes son los que tienen que estar en ayuno. Cuando hay ayuno, allí tienen que estar. Cuando hay oración, allí tienen que estar. Son los primeros que tienen que dar el ejemplo, los que están al frente. Hermano, el servicio a Dios se tiene que llevar de la mano de Dios. Porque de lo contrario, hermano, vamos a servir carnalmente y eso no funciona, dar consejos carnales que no están basados en la Biblia. Y como primer punto, ¿qué dice allí? El peligro de servir sin comunión. Bueno, ¿qué falta? Con Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Estas palabras, ¿quién las dice? Jesús dice estas palabras. Y Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Para que alguien llame Señor a Jesús, es porque fue ¿qué? Porque fue servidor, fue siervo. Porque solamente un siervo podía llamar a su jefe o a su dueño Señor. Porque el Señor viene de la palabra Kyrios, que significa amo, que significa máxima autoridad. Entonces Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor. Y note por qué Cristo dice 2 veces Señor, Señor. Porque habla, hermano, de gente que estaba sirviéndole, ya sea en alabanza,
ya sea, hermano, en un diaconado, ya sea en los caballeros, ya sea en las damas, sean en los jóvenes, en el evangelismo, ya sea en las actividades, hermanos, pro templo, es decir, gente cristiana, nacida de nuevo, que estaban sirviendo. Pero Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Y aquí vamos, de que, hermano, es un peligro servir sin comunión con Dios. Es el estar cerca de Dios el que te va a llevar a la humildad, el que te va a llevar a la sencillez, el que te va a llevar a reconocer tus errores, el que te va a llevar a reconocer que necesitas de Él. Es el estar cerca de Él. Es el que tiene vida con Dios, el que tiene vida de oración, el que sabe que tiene que hacer muchas cosas durante el día, pero antes de eso saca su tiempo y tiene un tiempo con Dios en oración. Y Jesús le dice a esta clase de cristianos, no es todo el que dice yo soy cristiano, el que dice yo estoy allí, yo sirvo por aquí, sino el que hace la voluntad. Y el hacer la voluntad del Padre es poner por obra su palabra, poner por obra sus mandamientos, poner por obra sus enseñanzas. No hay nada más terrible de un siervo, de un servidor, hermano, que él hable y él no haga. Que él diga, tiene que orar y él no ore. Que él diga, vamos a ayunar y él no esté en el ayuno. Que diga, por ejemplo, vamos a ganar almas y él no esté, hermano. O que él predique acerca del amor y él no ama a nadie. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere gente, Dios quiere servidores, siervos que hagan su voluntad. No que aparenten, hermano, una vida de hipocresía, de falsedad. Que se escuden detrás de una organización religiosa. No, Dios no quiere eso porque Dios conoce el corazón. Jesús conoce quiénes son sus siervos fieles y quiénes no son sus siervos. Y Jesús le dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note este punto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos. ¿Será que un pecador puede hacer esto? Hablando de alguien que no conoce a Cristo. ¿Quiénes son los que, hermanos, pues pueden hacer esto? Los cristianos, los siervos del Señor. Un diablo no puede echar otro diablo. Pero un cristiano descuidado por misericordia de Dios puede echar. Escuche, Dios, hermano, hace lo que Él tiene que hacer. Los milagros, los dones, echar fuera demonios no garantiza que tú eres un siervo de Dios fiel y que tienes ganado el cielo. Eso no garantiza. Lo que garantiza de que usted y yo seamos siervos de Dios es que vivamos su palabra, es que hagamos su voluntad. Eso garantiza. Entonces vemos a tres clases de gente. Uno que dice, y no profetizamos en tu nombre. Otros que dicen, y no echamos fuera demonios en tu nombre. Y otros que dicen, ¿y acaso no hicimos milagros en tu nombre? Era gente que estaban sirviendo, pero servían sin comunión con Dios. Esa gente no vivía la palabra. Esa gente no obedecía a Dios. Esa gente estaba dentro de la iglesia, pero no eran, hermanos, verdaderamente discípulos de Cristo. Y un día prediqué este tema, prediqué estos versículos bíblicos bajo el tema, ¿sabe qué? Caminarán muchos de la iglesia al infierno. Mire, dentro de la iglesia hay gente que cree que está sirviendo,
que cree que le sirve a Dios. Pero caminarán y se irán de la iglesia directito al infierno. Porque algunos pueden servir a Dios y no hacer la voluntad de Dios. Ejemplo, denme un ejemplo de alguien, de algunos que servían a Dios, pero no eran siervos de Dios y que terminaron en el infierno. No importa lo que hicieron. Judas, ¿sí? ¿Judas sirvió o no sirvió? Judas fue siervo, fue discípulo de Cristo. Judas hizo milagros. Judas sanó enfermos. Judas echó fuera demonios. Judas comió con Cristo. Judas experimentó, hermano, todo. Mas sin embargo, no era un siervo fiel. Otro ejemplo, los fariseos. Los fariseos, hermano, eran servidores de Dios. Pero Jesús les reprendía fuertemente porque le decía, lo que ellos dicen, ustedes háganlo, lo que dicen en la cátedra de Moisés sentado. Lo que ellos dicen, háganlo, porque es palabra de Dios. Y así hay muchos que predican, que enseñan, y es palabra de Dios. Pero Jesús le dice, pero lo que ellos hacen, ustedes no lo hagan, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, ellos, hermanos, como siervos de Dios, ellos decían al pueblo, tienen que hacer esto, tienen que amar, tienen que tener compasión, tienen que tener misericordia. Pero Jesús decía, pero ustedes no lo hacen, ustedes no son siervos de Cristo. ¿Y qué les dijo el Señor a la final a este grupo de San Mateo 7:21? ¿Qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo le hago una pregunta. Esta clase de gente que estaba aquí, ¿creían que eran cristianos, sí o no? ¿Creían que se iban al cielo? ¿Creían, hermanos, que, por ejemplo, esta clase de gente creía ser hijos de Dios? Sí, lo creían todo. Y creían que, hermanos, porque esta clase de gente hasta se bautizó y hasta caminaba con el Señor. Pero vemos, hermanos, que el Señor les declaró, ustedes no son mis siervos, porque nunca hicieron mi voluntad. En la iglesia hay mucha gente que está sirviendo a Dios, pero es como los políticos, pura imagen, pura apariencia. Pero por dentro, sin comunión, viven descuidados. Y eso es triste. Porque no queremos que esta iglesia, hermano, esté llena de un grupo de gente que viva de apariencia, sino de servidores que vivan para Dios de verdad. Con falencias, con errores, claro, pero sinceros. Sinceros. No se puede servir a Dios si no hay comunión. Ustedes son el ejemplo. Ustedes tienen que dar el ejemplo. Ustedes tienen que ser los que vivan más en comunión. Y no porque lo vean, sino que ustedes tienen que ser sinceros. Yo lo hago. Dios lo sabe. El líder, el pastor, el evangelista que pasan días enteros, hermano, día tras día, sin orar, sin leer Biblia, sin estar en comunión con Dios. Pero el pueblo, hermano, piensa que ora, que está buscando a Dios. Porque puede pasar eso. Por eso esto es algo, hermano, personal con Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Yo digo de ti, oras. Todos tienen aquí vida de oración. Todos aquí oran todos los días, lo suficiente. Pero quizás dentro de tu corazón dices, pastor, bueno, no es así. La verdad es que hay veces días que llevo 3 días y no oro, solamente oro cuando voy a la iglesia. Y hablando de líderes. Y por eso es que muchas veces dentro del liderazgo ocurren divisiones. ¿Y por qué? Porque no hay comunión con Dios. Se mete el orgullo,
se mete el ego, se mete la envidia, se mete la carne. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Es la comunión con Dios la que te va a doblegar tu orgullo y tu carne, y la que te va a decir tienes que ser como Cristo, manso y humilde. Entonces vemos este grupo de servidores terminaron en el infierno. ¿Por qué terminaron en el infierno? Porque, hermanos, ellos vivían de apariencia, pero echaron fuera demonios, pero hicieron esto, sí. Pero el Señor le dijo, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pueden haber líderes que estén viviendo en pecado y aún así sirviendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Y los hay? Los hay. Pero Dios declarará al final quién es trigo, quién es cizaña, y el pecado, por más que lo quiera ocultar, tarde o temprano saldrá a la luz. Tarde o temprano saldrá a la luz. Entonces, son cosas que nosotros no estamos, hermanos, exentos. Si nos descuidamos, si no tenemos comunión con Dios, que Dios nos guarde y nos libre. Aquí en este grupo también está. En el grupo que el Señor le diga, nunca te conocí. Señor, pero yo era del movimiento misionero mundial, Señor, yo era el líder de caballeros, Señor, yo fui un pastor, Señor, mira cuántas cosas hice, compré terreno, hice casa de oración, Señor, muchas familias vinieron, Señor. Sí, pero todo lo hacías por tu ego, por tu vanagloria, lo hacías por tu jactancia, pero no para mi gloria. Y todo vivías de camuflaje, pero yo te conozco, dice el Señor, nunca hiciste mi voluntad. Hermano, qué triste escuchar eso. ¿Y sabe quién te lo dirá? Te lo dirá el Señor. Número 2. El peligro del servicio, el peligro del servicio sin disciplina espiritual. Sin disciplina espiritual. Y alguien que lea 1 Corintios 9:27. El peligro de servir sin disciplina espiritual. ¿Qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios le dije 9:27. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, habiendo sido maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero mire la expresión que usa Pablo. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermano, si hablamos de disciplina espiritual, hablamos del apóstol Pablo. Pablo era un hombre disciplinado espiritualmente. Pablo era un hombre que no negociaba su tiempo de oración, que no negociaba su tiempo de estar con Dios, que no negociaba el tiempo con la palabra, que no negociaba la doctrina que Cristo le había dado, no negociaba. Y por eso Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. No es que Pablo, hermano, vivía dándose látigo, no. ¿Sabe cómo Pablo golpeaba su cuerpo? Ayuno, dice el hermano, oración. Ya. ¿Qué es golpear el cuerpo? Y cuando hablamos de cuerpo, habla de tu carne. Por ejemplo,
cansado. Hoy día me levanté temprano. Tengo sueño. Estoy fatigado. ¿Y Pablo sabe qué hacía? ¿Sí? Pero hoy hay enseñanza. Y yo tengo que ir. Porque tengo que buscar de Dios. Es decir, tu carne quiere cama, tu carne quiere acostarse, tu carne quiere relajarse, porque tu carne, hermano, está cansada. Y Pablo dice, golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne poniéndola en servidumbre. Es decir, que aunque esta carne quiera sueño, quiera cama, yo la pongo en servidumbre para la obra y la gloria de Dios. ¿A cuánto no le ha venido a veces la perecita? ¿Sí? ¿A cuánto muchas veces la carne cuando te levantas como que te ha costado orar? Te ha costado leer la Biblia, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Hay días que tú te levantas sin ganas de orar, ¿sí o no? Hay días que tú te levantas sin ganas de ir a la palabra y tener un tiempo devocional. Pero Pablo dice, golpeo mi carne, es decir, esta carne no se manda, esta carne está sujeta, el Espíritu es el que manda en mi vida, y aunque esta carne no quiere, yo tengo que hacerlo. Eso es disciplina. Disciplina espiritual. Y alguien, hermano, con disciplina espiritual, es alguien que va a llegar lejos en las manos de Dios, porque no se deja doblegar por su carne, no se deja gobernar por sus emociones, no se deja gobernar por sus impulsos, no se deja gobernar por la ira, sino que, hermano, el Espíritu lo guía a toda verdad. Y él sabe que aunque cansado o fatigado, no, yo tengo que amar a Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Aleluya. Y a veces toca así como líderes, como siervos, como pastores. El día, hermano, que yo he estado requete cansado, hermano, y tengo que predicar, y a veces como que no quisiera hoy día predicar. Pero es mi responsabilidad. Dios me ha llamado a esto. Y así cansado, he predicado a veces hasta con fiebre, he predicado con dolor de hueso. Yo he podido decir, ¿sabe qué, hermano? No hay culto, hermano, no hay culto. Pero Dios me ha llamado a esto, es mi responsabilidad. Y sabe que mi carne me dice, no hagas culto, en tu camita, un tecito de Lemon Blue y hasta mañana. Pero el servicio es más fuerte. Y yo tengo que cumplir, al menos que me esté muriendo. Y eso es lo de Dios. Eso es lo de Dios. ¿Cuántos aquí no están cansados? ¿Cuántos no quieren estar en la camita ya o merendar y acostarse un bañito y hasta mañana, porque mañana hay que madrugar para algunos? Pero estamos aquí. Pongo mi carne, mi cuerpo en servidumbre para la gloria de Dios, porque usted está aquí aprendiendo la palabra, porque quiere crecer, quiere ser mejor cristiano, quiere ser mejor siervo para Dios. Y Pablo tenía disciplinas espirituales. Y nosotros tenemos que formarnos en esas disciplinas espirituales. Por ejemplo, un atleta, por ejemplo, Jefferson Pérez. Todos conocen a Jefferson Pérez. Sí, bueno, sí, el Jefferson Pérez era un corremarcha. ¿Sabe cuál es ese deporte? De marcha. Ya. Jefferson Pérez. Cuencano, que si tú hablas con él, muy disciplinado. Cero fiesta, cero alcohol. No puede trasnochar. No puede comer mucha grasa. Nada de hamburguesa. Nada de chucherías. Comida saludable. Hermano, buena alimentación. Agua. Entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento. Y es una disciplina. Porque de una otra manera va a tener la tentación, los amigos, por acá, la discoteca, mira esto de aquí, mira por acá, pero él quiere llegar lejos.
Él quiere ser el mejor en su deporte. Y se abstiene de tantas cosas que él quiere, que le gustan, que son agradables a su carne. Se abstiene de todo eso para, hermano, su carrera, porque quiere ser el primero, quiere ser el mejor. Miren lo que dice Pablo en los versículos más atrás, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Cuando nuestra vida estaba cegada por el pecado, nos rendíamos a los placeres de la carne. Pero aún estando en Cristo Jesús, usted y yo sabemos que tenemos una lucha y que tenemos que abstenernos, hermano, de cosas que esta carne a veces quiere, pero que no es la voluntad de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado. Por ejemplo, el orgullo, la pereza, la ira y el enojo son deseos de la carne. Y tú tienes que luchar con eso. Venimos de un mundo lleno de inmoralidad. Algunos vienen de un mundo, hermano, muy sexualizado, de pornografía, de inmoralidades. Y el hecho de que tú eres cristiano, nacido de nuevo, tú tienes que luchar, golpear tu carne. Le hablo a los varones. Cuando en el mundo usted miraba, hermano, a las mujeres y las morboseaba y las desnudaba en su mente, usted sigue siendo el mismo varón, pero ya no esclavo del pecado. Y que cuando pase por ahí una mujer mal vestida, con buen cuerpo, te golpea su carne. Porque la carne quiere mirar. La carne quiere mirar. Y golpea su carne y dice, tú no te mandas carne. El que vive en mi vida es Cristo. Amén. El capitán de mi vida es Cristo. Así que tú quieres mirar, pero no vas a mirar porque yo ya no ando en la carne, ando en el Espíritu. Y tienes que estar lleno de Dios para poder vencer. Tienes que estar en comunión con Dios para pensar de esa manera. Porque si no, tus ojos se van y te vuelves virolo en la calle, mirando lo que no se te ha perdido y codiciando en el corazón y adulterando. Entonces, hay que golpear esta carne y abstenerse por amor a Dios, porque yo amo a Dios, porque quiero de Dios, porque anhelo de Dios, porque Dios es mi vida, Dios es mi todo, yo no quiero fallarme. Pero para no, hermano, caer en eso, tú tienes que estar con el Señor, tienes que tener un tiempo. Señor, guárdame, Señor, fortaléceme en esta área, Señor, mi ira, yo no sé en qué área tú eres débil, pero en esa área tú tienes que estar todos los días diciéndole al Señor, Señor, fortaléceme en esta área, Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor, ayúdame. Si es que queremos tener victoria, y tú no te puedes descuidar, porque el hecho de que ahora usted esté en Cristo y de que ahora, hermano, usted sea una nueva criatura, el hecho de que esté en el Señor no quiere decir que vuelvan todos esos deseos pecaminosos cuando usted estaba mundano. Porque si usted se descuida, todos esos deseos vienen como ráfagas a su mente y a su corazón, y ahí usted, y dice el apóstol Pablo, que llega un día malo. Que Dios nos guarde, Dios nos libre, que ese día malo no nos encuentre descuidado. Entonces, el peligro del servicio sin disciplina. Disciplínate para orar. Disciplínate para leer la Biblia. Disciplínate para buscar a Dios. Disciplínate por lo menos para una vez al mes sacar un día de ayuno. Disciplínate, ponte tu parte. Hermano, la disciplina no es algo que tú quieres, es algo que tú pones de tu parte.
carne no quiere nada de eso. Pero nos disciplinamos para la gloria del Señor. Tengo que orar todos los días, sí o sí. Tengo que leer la Biblia todos los días, sí o sí. Tengo que buscar a Dios todos los días, sí o sí. A tal hora, no sé qué tiempo, no sé, porque cada quien, hermano, se organiza en el tiempo que tiene que estar con Dios. Y llueva, truena, relampaguea, allí estoy. No comprometo, no se negocia, hermano, el tiempo con Dios. Porque es para mi bien. Es para mi bien. ¿Podemos decir amén? Amén. Número 3. El peligro de servir sin andar en el Espíritu. El peligro de servir sin andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Cuando sí, léalo por favor. Gálatas 5, 16 y 17. Cinco. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Miren lo que dice Pablo. Digo pues, andad. Es algo que si quieres o que el cristiano hermano tiene que tomar esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, Dios quiere que usted y yo andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Más adelante lo dice el apóstol Pablo, que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice, quiero que andéis en el Espíritu. No se puede servir si no andamos en el Espíritu. Imagínense un pastor que vive en la vivita carne, que dirija una iglesia en la vivita carne, con mentira, con odio, con cosas en el corazón. Hermano, no va a haber victoria, no va a haber vida de oración, no va a haber presencia de Dios, no va a haber palabra de Dios, no va a haber consejo con sabiduría, no va a haber. Lo único que va a haber, hermano, es show, que va a haber, hermano, es vive como quiera, anda como quiera, porque aquí todos somos imperfectos y así que haz con tu vida lo que tú te da la gana. Y muchos predicadores que se escudan así, bueno, Dios sabe que no somos perfectos, así que hermano, no juzguéis para no ser juzgados por nadie, así que no se mete en mi vida, yo tampoco me meto en su vida. Así que hermano, pues acá yo y usted sigamos como que si nada pasara. Pastores que han caído en adulterio y vuelven a seguir predicando como si nada. Entonces, para servir a Dios hay que andar en el Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no existe ley. Entonces, el que anda en el Espíritu es un creyente con amor, es un creyente con fe, es un creyente con gozo, en medio de la tribulación con gozo, es un creyente que tiene paz en su corazón. Imagínense a un líder, a un siervo,
que viva, hermano, siempre enojado, airado, con celos. O un siervo, hermano, que ande por ahí en inmoralidad. No se puede servir a Dios. Entonces, el peligro de servir sin andar en el Espíritu. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Y cuando digo que andemos en el Espíritu, no es que, hermanos, andemos echando chispa, fuego y unción y hablando en lenguas y profetizando. No, no es eso. Que brincando y que danzando y aleluya. Y no es eso. Andar en el Espíritu es vivir haciendo la voluntad de Dios con un corazón lleno de los frutos del Espíritu. Porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Número 4. El peligro de servir sin vida de oración. Peligro de servir sin vida de oración. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. San Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está, pero la carne vuelvo a repetir. La mayoría de líderes cristianos, pastores, evangelistas de renombre y a otros que no tienen nombre han caído en pecados y han traído destrucción a su vida y a su familia, es porque sirvieron sin oración. La oración es vital, la oración es fundamental. No se puede vivir sin orar. A veces hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero no se puede negociar, hermano. La oración tiene que estar en nosotros. Cristo lo dijo. Ven y oren para que no entren en tentación. Si no hay vida de oración, va a venir la tentación y va a destruir. Pastor, eso ya lo sé. Pero hermano, el Señor siempre está con eso porque el Señor quiere cuidar nuestra vida. El Señor no quiere ver derrota. El Señor no quiere verte que llores amargamente como lo hicieron muchos, como lo hizo en una ocasión Pedro, hermano, cuando le falló al Señor. El Señor no quiere que llores amargamente por pecados que tú sabías que estaban mal, pero que en tu descuido no oraste, lo hiciste. Así que por favor, hermano, no nos descuidemos de la oración. La oración tiene que ser una necesidad en tu vida. Así como dormir es una necesidad, tomar agua es una necesidad, comer es una necesidad. La oración tiene que convertirse en una necesidad. ¿Te olvidaste de comer hoy? ¿Te olvidaste de beber agua? ¿Te vas a olvidar de dormir más tarde? No nos podemos olvidar, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu Santo, Él no te va a dejar tranquilo. No has orado. ¿Viste? Estás en el celular. ¿Y por qué no te pones a orar mejor? Si tenemos el Espíritu Santo, nos va a llevar a la santificación, hermano. Esto pasa siempre. El Espíritu Santo nos anhela que estemos cerca de Cristo y siempre está redarguyendo en nosotros a que tengamos vida de oración. Al menos que no tengas el Espíritu Santo, no te vas a sentir redarguido. Pero a veces no le pasa a usted que se levantó a las 3 de la mañana con ganas de ir al baño.
va al baño y va de regreso, y viene aquí la voz del Espíritu Santo que dice, ¿por qué no ora? Ora. Y tú estás, y te fuiste a dormir. ¿Pero acaso no te ha pasado? Sí. Vamos a despertar ya a Betín. Y cuando te despertaste todo apresuradito para el trabajo, mamá, y ella decía, ¿por qué no oraste? Y te sientes mal. Y gloria a Dios que te sientas mal. Pero pasa un día, a veces se vuelve una rutina y no puede pasar. No puede pasar. Tenemos que volver a oración. Tenemos que, hermano, poner nuestro cuerpo en servidumbre, tirarnos de rodillas y decirle, Señor, necesito tu presencia, métete con Dios. No puede faltar vida de oración. Y por último, el peligro de servir a otros. Porque recuerden que nosotros servimos a quién, a nosotros mismos. Le servimos a otros. Y por último, el peligro de servir a otros. Y descuidarte tú mismo. El peligro de servir a otros y descuidarte tú mismo. Primera de Timoteo 4:16. Bueno, Carlos, primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persistente en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? De la doctrina. Y de la doctrina. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llenen. ¿Qué pasa en alguien que solamente te enseña y da, y da, y da, y da, y enseña y da, pero él no se llena de Dios? Va a terminar, hermano, fracasado. Usted puede estudiar en un instituto, llenarse del conocimiento de Dios, pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le está diciendo, ten cuidado del fulano, ten cuidado de ti mismo, porque tu corazón es malo, porque te puedes apartar de la verdad, porque te puedes apartar de Dios, porque puedes creer que tú eres el más espiritual, el más ungido, el más usado por Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Es decir, no te puedes apartar de la enseñanza que tú has recibido. Porque haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El peligro de servir a otros es que tú estás solamente enfocado en que ella crezca, que todos ustedes crezcan, y yo no busco al Señor. Y que yo diga, yo ya sé, ustedes no saben. No, yo ya estudié instituto, ya por acá, ustedes no. Yo ya he orado bastante, lo suficiente allá ustedes. Cuando debería, hermano, yo estar más enfocado y estaría más preocupado en mi vida de oración, en mi relación con Dios. Porque si yo solamente, hermano, me preocupo porque ustedes crezcan y yo no buscar a Dios, hermano, voy a fracasar. Yo sin Dios y usted sin Dios no somos nada. No vamos a ir a ningún lado. Porque no es usted ni tampoco soy yo, sino la gracia de Dios en nosotros. Si hacemos algo, hermano, es porque a Dios le ha placido usar nuestra vida, pero somos siervos inútiles. Que a veces no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Siempre hacemos lo justito y lo necesario.
Hermano, Dios quiere que nosotros como líderes, como siervos, sí, hermano, estemos sirviendo a otros, pero no te descuides que tú necesitas de Dios, que necesitas tu vida, intimidad con el Señor. Así que Dios, hermano, nos ayude, Amén. nos ayude, Amén. porque servir puede traer peligro, pero si no nos descuidamos de Dios, no va a haber peligro, va a haber victoria. Entonces, ¿cuál fue el punto número 1? El peligro del servicio sin comunión con Dios. Número 2, sin disciplina espiritual. Número 3, sin andar en el Espíritu. Número 4, y número 5, entonces no habla de vida espiritual, no habla, hermano, tanto de la santidad, habla, hermano, de ti mismo. Decía un predicador, el enemigo es más acérrimo y más mortal y destructivo, no es el diablo, porque el diablo ya está vencido. Este predicador dijo, el enemigo más dañino, del cual tú tienes que cuidarte todos los días de tu vida, eres tú mismo. Eres tú. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Y de que podamos servir conociendo estos peligros. Amén. Y no vivir con miedo, ay no. Porque mientras estemos conectados con Dios, mientras tengamos intimidad con el Señor, mientras, hermano, haya vida de oración, mientras haya humildad y sencillez, no se preocupe, porque habrá victoria en el Señor. Así que, si quizás usted reconoce que ha estado un poco descuidado espiritualmente, que ha dejado las disciplinas espirituales, y si Dios cree usted que Dios le habló en esta noche, oremos al Señor y digámosle que nos ayude, pidámosle perdón, porque, hermano, servir a Dios no es un juego, no es un chiste. Servir a Dios es una obra, y que aunque somos imperfectos tenemos que dar lo mejor. Así que este consejo, hermano, grábeselo en mi corazón, porque no estamos exentos a que estos peligros puedan venir a nuestra vida. Pero si usted conoce estos peligros, usted se va a preocupar más por buscar a Dios y por tener una vida de intimidad con Dios, no falsa, sino verdadera, con sencillez y con